Un hombre se casó con la hija mayor de una familia, pero más tarde terminó tomando también a sus dos hermanas menores. Los cuatro compartieron la misma cama durante 8 años, mientras que el anciano padre, aunque lo sabía, hizo la vista gorda por el honor de la familia. Pero un día ocurrió un asesinato espantoso. Cuando la policía llegó, se sorprendió al encontrar al asesino sentado tranquilamente en la escena. Cuando se lo llevaban, el anciano sonrió aliviado. Pronunció la palabra libertad y declaró que la tragedia finalmente había terminado. Antes de seguir explorando los hechos de esta historia real, no olvides darle like y suscribirte al canal para enterarte de los dramas y casos criminales más impactantes. Esta es una historia real que ocurrió en el condado de Binjiang, ciudad de Yueyang, provincia de Hunan, China. El anciano Li Haibei era un verdadero campesino, vivía una vida sencilla y era muy querido por sus vecinos. Tenía 3 hijas y ningún hijo. Después de que su esposa falleciera temprano, el señor Li crió solo a sus 3 hijas. Siendo tradicional, el señor Li solía preocuparse de que si sus 3 hijas se casaban y se iban lejos, ¿quién cuidaría de él en su vejez? Con eso en mente, comenzó a planear elegir un yerno que viviera con la familia. Como la hija menor aún era una niña y no estaba madura, el señor Li empezó a buscar pareja para su hija mayor, Li Xia, que entonces tenía 22 años. No pasó mucho tiempo antes de que una casamentera le presentara a un hombre llamado Wang Dongsheng a Li Xia. Al ver que el joven era fuerte y de buena complexión, el señor Li quedó muy satisfecho. Wang era del pueblo vecino y era conocido como un matón. Casi nadie se atrevía a meterse con él. Aunque sabía que su futuro yerno no era un buen hombre, el señor Li no se preocupó. El anciano creía que tener un yerno así beneficiaría no solo a su hija, sino también a él mismo. Pensaba que no tendría que preocuparse por alborotadores que afectaran sus asuntos. Además, en sus conversaciones con Wang, el señor Li lo encontró directo al hablar pero honesto y sencillo, a diferencia de otros jóvenes presumidos del pueblo. Lo más importante era que Wang aceptó casarse dentro de la familia Li y estaba dispuesto a ayudar a su futuro suegro con el trabajo del campo. Cuando el señor Li habló del matrimonio con su hija, Li Xia parecía dudosa. En parte porque no quería casarse tan joven y en parte porque no tenía buena impresión de Wang, sabiendo que era rudo. Pero al final, Li Xia no pudo ir en contra de la decisión de su padre. Además, debido al cortejo insistente de Wang, aceptó el matrimonio. En las zonas rurales, los matrimonios de las hijas suelen ser decididos por los padres. Incluso si una chica se opone, por lo general no marca ninguna diferencia. En la boda de su hija mayor, el señor Li demostró su generosidad dando un regalo especial y valioso, algo que pocas familias en el pueblo podían ofrecer. Fue un televisor a color de 21 pulgadas, una máquina de coser nueva y un sobre rojo con 500 yuanes. Para poder pagar esto, el señor Li tuvo que vender el único bien valioso de la familia, una vaca vieja que era su principal fuente de ingresos. Cuando su hija menor le preguntó si realmente valía la pena, el señor Li no dudó y dijo que por supuesto que sí. Creía que solo un yerno podía traer orgullo y reputación a la familia ante los ojos de los vecinos. Al oír a su padre decirle eso a su hermana, Li Xia permaneció en silencio y bajó la cabeza. No sentía nada por su nuevo esposo, para ella esto era simplemente un deber impuesto por su padre. En el primer año después del matrimonio, todo parecía ir tal como el señor Li lo había esperado. Su yerno Wang resultó ser un hombre trabajador. Se levantaba al amanecer y se iba a los campos, soportando todas las dificultades. Aunque era brusco al hablar y directo, nadie podía negar que Wang era un buen yerno y respetuoso con su suegro. Menos de un año después del matrimonio, Li Xia dio a luz a un niño, lo que alegró al señor Li. Estaba encantado de tener un nieto que continuara con el apellido familiar, algo que había deseado por mucho tiempo. Al ver la felicidad de la familia, los vecinos solían elogiar al señor Li por haber conseguido un buen yerno. Cada vez que escuchaba esos elogios, el señor Li sonreía con satisfacción y orgullo. Incluso se jactaba abiertamente de que su yerno trabajaba más que él y era más filial que su propia hija. No tenía idea de que, detrás de esa vida aparentemente pacífica, se gestaba una tormenta que eventualmente lo destruiría todo. La primera persona que notó que algo andaba mal en la familia fue nada menos que Li Xia. Alrededor del momento en que dio a luz, sus 2 hermanas menores, Li Xiao y Li Xiang, regresaron a casa después de trabajar un tiempo en la ciudad. Li Xiao tenía 19 años y la menor, Li Xiang, 18. Ambas eran aún muy jóvenes y bien desarrolladas físicamente.
A Alicia le resultaba extraño que su esposo, en lugar de descansar después del trabajo por las noches, saliera a algún lugar. Cada vez que ella le preguntaba, él simplemente decía que iba al baño. Con el tiempo, esto comenzó a despertar sospechas en Licia. Una noche, cuando él se había ido por mucho tiempo, fue a buscarlo al excusado, pero curiosamente estaba vacío. La puerta estaba abierta y no había nadie allí. Esto la desconcertó mucho. ¿A dónde iría un hombre a esas horas de la noche? Mientras pensaba, vio a su esposo salir de la habitación de su hermana menor, Li Xiao. Aunque eran familia, cuñado y cuñada, ya pasaba de la medianoche. A Alicia le parecieron muy inapropiadas sus acciones. Cuando lo confrontó, él respondió con indiferencia que había entrado a atrapar un ratón en la habitación de su cuñada. A Alicia le pareció extraño, ya que sabía que su hermana no le tenía miedo a los ratones. De niñas, las hermanas solían ir al campo con su padre, donde se encontraban con muchos insectos y roedores. Su hermana no solo no temía a los ratones, sino que incluso los atrapaba en el campo, y la familia incluso había disfrutado una vez de una deliciosa comida de carne de rata. Aunque le costaba creerlo, ya pasaban las 11 de la noche, así que regresó a su habitación para cuidar a su bebé, planeando preguntarle a su hermana a la mañana siguiente. A la mañana siguiente, después de que su esposo se fue a trabajar, fue al cuarto de Li Xiao y le preguntó si su cuñado realmente había entrado a perseguir un ratón. Pero su hermana permaneció en silencio y parecía estar ocultando algo, lo que hizo que Li Xia se sintiera aún más intranquila. Su hermana normalmente era muy habladora y alegre. ¿Por qué estaba callada ahora? Sintiendo que algo andaba muy mal, le tomó suavemente la mano a su hermana y le preguntó con preocupación. Al ver el cariño de su hermana, Li Xiao no pudo contenerse más y rompió en llanto. Las siguientes palabras que dijo su hermana la dejaron en shock y con el corazón destrozado. Resultó que Wang había puesto su atención en la hermana menor y terminó involucrando a Li Xiao en una relación íntima no deseada, a pesar de que la habitación de su hermana mayor estaba justo al lado. Además, no era la primera vez que ella se veía envuelta en una situación así con su cuñado. Li Xiao reveló que una noche su cuñado se le acercó y le confesó que su esposa, quien acababa de dar a luz, ya no podía atenderlo emocional o físicamente como antes. Como hermana de su esposa, Wang le insinuó que quizá debería considerar entregarse a él como una forma de apoyo a su hermana. Le advirtió que, si se negaba, les contaría a su padre y a su hermana que ella había intentado seducirlo. Por haber crecido en el campo y ser una joven muy reservada, Li Xiao no encontró el valor para resistirse. Desde entonces, cada noche Wang entraba sigilosamente en su habitación, alegando que iba al baño. Al escuchar la confesión de su hermana, Li Xia quedó tan impactada que sus piernas no la sostuvieron y cayó al suelo. Esa noche, esperó a que su despreciable esposo regresara para enfrentarlo. Pero al pasar junto a la habitación de su hermana menor, Li Xiang escuchó unos sonidos extraños provenientes del interior. Al abrir la puerta, Li Xia quedó horrorizada al ver a su esposo en una situación íntima con su hermana menor. La joven lloraba desconsoladamente, mientras Wang se vestía rápidamente y pedía perdón con desesperación. Una vez que se tranquilizó, Li Xiang explicó cómo había sido forzada por su cuñado. Li Xiang, de tan solo 18 años, era aún muy ingenua. En una ocasión, cuando la familia no estaba, se quedó sola en casa. Justo en ese momento, Wang volvió brevemente al hogar por un asunto y estalló una tormenta repentina. Al verla temblar de miedo por los truenos, tuvo pensamientos inadecuados. Luego de tantear la situación y darse cuenta de su vulnerabilidad, se le acercó y le dijo que la abrazaría para que se sintiera más segura. Li Xiang, aunque algo incómoda, se sintió protegida en los brazos de su cuñado y aceptó. Fue entonces cuando, aprovechando su confianza, cometió un acto reprobable. A partir de esa experiencia pareció desarrollar una peligrosa fijación por ambas hermanas. En los días pares, se escabullía en la habitación de la hermana del medio, en los impares, en la de la menor. La verdad salió a la luz cuando la hermana mayor descubrió lo que ocurría. Devastada y consternada, Li Xia decidió contárselo a su padre. Pero la reacción de su padre destrozó por completo la fe de Li Xia en la vida. Al enterarse de todo, Li Haibei se llenó de ira y quiso enfrentarse a su yerno, a quien siempre había tratado como a un hijo. Sin embargo, cuando su hija mayor le dijo que quería llamar a la policía, el anciano le rogó que no lo hiciera. Creía que denunciarlo destruiría el honor de la familia. También temía que, si la historia se hacía pública, las hijas menores no pudieran casarse, ya que la sociedad podría juzgarlas duramente por lo ocurrido.
A principios de los años 2000, en las zonas rurales aún prevalecía un fuerte conservadurismo y se evitaba a toda costa exponer asuntos familiares ante extraños. Así que el señor Lee reprimió su enojo, reprendió duramente a su yerno y lo amenazó con romperle las piernas si volvía a actuar de esa manera. Pero Wang no mostró el menor temor. Al contrario, se volvió aún más arrogante. Comprendió que las amenazas de su suegro no pasarían de palabras, ya que siendo un anciano no podía hacerle frente realmente. Al ver que nadie se atrevía a denunciarlo, se volvió aún más atrevido, exigiendo que las 3 hermanas vivieran únicamente para él. Tras varios meses de sufrimiento insoportable, la hermana menor, Li Xiang, decidió huir a la ciudad. Esto enfureció aún más a Wang, quien amenazó a Li Xia y Li Xiao con hacerle daño a su padre si intentaban escapar. Después de soportar meses de humillaciones, Li Xia decidió contarle todo a su tío. Indignado, su tío fue directamente a confrontar a Wang. Pero Wang lo amenazó, diciéndole que si se atrevía a intervenir, se vengaría de su hija, que aún estaba en la escuela secundaria. Temiendo por la seguridad de su propia familia, el tío se retiró y dijo que no se involucraría más. Al ver que ni siquiera su tío podía ayudarla, Li Xia cayó en una profunda desesperación. Intentó huir varias veces, pero Wang siempre la encontraba. Su hermana Li Xiao también trató de escapar de esa vida trabajando en otro lugar, pero lamentablemente Wang descubrió dónde estaba. Al encontrarla, llevó consigo a su esposa para que presenciara cómo maltrataba a su hermana hasta que perdió el conocimiento. Declaró que ese era su castigo por intentar huir y advirtió que, si encontraba a Li Xiang, le esperaría lo mismo. Sin otra salida, Li Xia finalmente acudió a la policía para denunciar todo lo ocurrido, sin imaginar que incluso esa última esperanza se vería frustrada. Cuando Li Xia acudió a la policía, le respondieron fríamente que no había pruebas suficientes para presentar cargos. Esa respuesta la sumió en una desesperación total. Ni siquiera las autoridades estaban dispuestas a ayudarlas. Al regresar a casa, se sorprendió aún más al descubrir que su esposo había localizado a la hermana menor. Bajo el control de Wang, las 3 hermanas fueron obligadas a vivir bajo su dominio durante 8 largos años. Wang incluso se jactaba de su supuesta capacidad, alardeando de que podía satisfacer a las 3 hermanas en una sola noche. El señor Li, cabeza de la familia, sabía lo que ocurría, pero optó por cerrar los ojos mientras sus hijas eran utilizadas para cumplir los deseos distorsionados de su yerno. Tras 8 años de un matrimonio como una prisión, Li Xia pensó varias veces en acabar con su vida. Pero cada vez que lo intentaba, su esposo la agredía brutalmente. Con el cuerpo lleno de cicatrices y el espíritu completamente destruido, no le quedó más opción que acudir a los tribunales y solicitar el divorcio. Sin embargo, Wang se negó a aceptarlo y causó un gran alboroto en el juicio. Ante la firmeza de Li Xia y las pruebas presentadas, el tribunal concedió el divorcio de forma unilateral. Ella pensó que por fin sería libre, pero estaba equivocada. Wang seguía acosándola. Si la veía con otro hombre, montaba escándalos para arruinar cualquier nueva relación. Incapaz de ver a su hermana seguir sufriendo, Li Xiao decidió enfrentarse directamente a él. Le propuso casarse con él si prometía dejar en paz a Li Xia. Pero Wang descargó su frustración en ella, confesando que nunca tuvo la intención de casarse y que solo la usaba para satisfacer sus deseos. Cuando Li Xia se enteró de los planes de su hermana, la reprendió con fuerza. Le dijo que no debía rebajarse ante alguien tan despreciable y le pidió que buscara un esposo digno. Para entonces, en el pueblo ya corría el rumor de que las 3 hermanas habían estado involucradas con Wang y ningún joven se atrevía a acercarse a ellas. Siguiendo el consejo de su hermana, Li Xiao decidió llevarse a Li Xiang a la ciudad para empezar de nuevo. Li Xia se quedó atrás para criar a su hijo y cuidar de su padre. Con el tiempo, la suerte comenzó a sonreírle. La mujer que tanto había sufrido conoció a un hombre de un pueblo vecino que la trataba con cariño. Este nuevo compañero era todo lo contrario a Wang, amable, educado y siempre atento con ella y su hijo. Sin embargo, Wang no estaba dispuesto a dejarla en paz. Al enterarse de su nueva relación, irrumpió en su casa causando problemas. Insultó a toda la familia Li e incluso intentó involucrar a su nueva pareja en el conflicto. Conociendo el carácter retorcido de Wang, Li Xia aconsejó a su padre que no le prestara atención, pero nunca imaginó lo que ocurriría después. Un día, mientras toda la familia trabajaba en el campo, nadie notó que Wang había regresado. Esta vez sus palabras fueron aún más ofensivas, humillando verbalmente a Li Xia frente a todos. Sus insultos fueron tan vulgares que el nuevo compañero de Li Xia no pudo soportarlo más.
Tras un breve intercambio verbal, ambos comenzaron a pelear físicamente, atrayendo la atención de los vecinos. El señor Lee, incapaz de seguir tolerando el abuso hacia sus hijas, tomó una azada y se abalanzó contra Wang Dongshen. Mientras lo golpeaba, gritaba que Wang era un monstruo que había destruido la vida de sus 3 hijas. Horrorizados por la escena, los vecinos intentaron detenerlo, pero ya era demasiado tarde. Wang yacía inmóvil en el suelo con sangre saliendo de su cabeza. El señor Lee, exhausto, se dejó caer junto a la herramienta. Los vecinos informaron de inmediato a la policía, que llegó y arrestó al señor Lee. Muchos creían que esta tragedia pudo haberse evitado si el padre hubiera denunciado desde el principio. Pero por falta de conciencia legal, permitió que sus hijas vivieran bajo el abuso de un depredador durante años. Wang dejó cicatrices físicas y emocionales irreparables en las 3 hermanas Lee. En cuanto al señor Lee, su acto fue considerado un delito y tuvo que enfrentar las consecuencias legales. Sin embargo, muchos vecinos presentaron cartas solicitando clemencia, apelando a su avanzada edad y al estado emocional en el momento de los hechos. Tras considerar las circunstancias y el apoyo de la comunidad, el tribunal lo condenó a 10 años de prisión. El señor Lee declaró que, aunque debía cumplir condena, no sentía remordimiento. Por el contrario, sentía alivio. Creía haber hecho lo correcto al finalmente defender a su familia. «Mis hijas nunca más volverán a ser lastimadas por ese monstruo», dijo en el tribunal. También afirmó que alguien tan vil como Wang merecía ese destino para que sus hijas dejaran de sufrir. El anciano expresó arrepentimiento por no haber actuado antes, convencido de que, si hubiese tenido el valor, sus hijas no habrían vivido tanta desgracia. Las 3 hermanas dijeron haber perdonado a su padre y aseguraron que no hizo nada malo. ¿Qué opinas de esta historia? Déjanos tu comentario debajo del video. No olvides suscribirte para seguir más historias impactantes y fuera de lo común. Tu apoyo es nuestra mayor motivación para seguir compartiendo contenido valioso. Gracias por vernos y hasta la próxima historia.